Bienvenidos a un nuevo programa de Lo que nadie te cuenta. El capítulo de hoy es el número 8 y los riesgos que corren nuestros hijos en redes sociales, el cyberbullying. Bienvenidos para todas las personas que luego escucharán o verán esta entrevista por YouTube y también en un resumen en Instagram TV y también en Radiovisión de Ecuador, tanto en Quito 91.7 como Guayaquil 107.7. Hoy tenemos un panel internacional. Voy a ir presentando a mis invitadas. Luego, más adelante, cuando empiece a formular las preguntas, haré una breve biografía de cada uno de mis invitados. Empezamos con Sandra Gómez, que es coach y terapeuta familiar desde Colombia. Kit Bisuet, mentora de Centro de Ciberseguridad 05000 de Startup de México. Cristian Escobar, experto en cibertecnología de Ecuador. Para quienes están en Ecuador conocen de sobra a Gisela Echeverría Castro, que es educomunicadora y terapeuta familiar sistémica. Y finalmente Anaí Almeida, vocera de la organización sin fines de lucro Plan Ecuador. Quiero agradecer a Pacari, a Mole El Jardín y a UIC, que son nuestros auspiciantes y que son parte importante de este programa. Antes de empezar con este tema que ya anunciamos, los riesgos que corren nuestros hijos en redes sociales, el cyberbullying, voy a compartir con ustedes algunos datos. Un informe de la Fiscalía General del Estado señalaba que entre marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, y agosto del año pasado, en el Ecuador se reportaron 70 casos de ciberacoso sexual de menores de edad. En todo el 2020 se registraron 203 casos. Esto lo hemos tomado de Diario El Comercio del Ecuador. En nuestro país, en Ecuador, el ciberacoso de menores con fines sexuales está tipificado en el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, donde se especifica que la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con una finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como dato adicional sobre las cifras de acoso en general hacia niños, en el Ecuador, 1 de cada 5 estudiantes entre 11 y 18 años ha sido víctima de acoso escolar, de acuerdo al estudio Violencia entre pares en el sistema educativo. Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador, presentado por el Ministerio de Educación con el apoyo de Visión Mundial y UNICEF. En Ecuador, el 60% de las niñas y jóvenes que participaron en la investigación reportó que han enfrentado algún tipo de acoso y o violencia en línea. Las formas más comunes son amenazas de violencia sexual, lenguaje ofensivo, acoso sexual. Los ataques son más comunes en Facebook, donde el 39% dice haber vivido acoso y o violencia, pero ocurren en todas las plataformas, incluyendo Instagram con un 23%, WhatsApp con un 14%, Snapchat con un 10%, Twitter con un 9%, TikTok con 6%. Esto lo hemos obtenido de datos de la organización Plan Ecuador. También recordarles a todos ustedes que hacen un seguimiento de esta entrevista en Facebook, tenemos en pantalla una encuesta. ¿Cuántas horas al día cree que sus hijos deberían pasar frente a un computador o dispositivo móvil? Tenemos dos respuestas: A, entre 4 y 8 horas, o B, más de 8 horas. Tenemos que tomar en cuenta también que toda la dinámica ha cambiado por obra y gracia de esta pandemia, en donde nos hemos visto obligados los que tenemos hijos a que nuestros pequeños sigan sus clases de manera telemática a través del Internet. Bien, les digo que pues aquí vamos a tener las entrevistas y vamos a estar con cada uno de nuestros invitados, y como son 5 invitados, es mucha gente, entonces voy a tomar el tiempo de 2 minutos por respuesta. Tenemos que ser concretos y cada vez que pues ya pasen esos 2 minutos yo alzaré la mano para que por favor vayan finalizando. Ahí tendrán unos 10, 15 minutos para finalizar y dar paso a nuestro siguiente invitado. Bien, ya saben, ahí está esta encuesta. Más adelante también voy a formular una pregunta de una estudiante de la Universidad Internacional SEC. Y vamos a empezar con Sandra Gómez desde Colombia. Ella es casada, es madre de 2 niños, es coach e instructora de baile motivacional.
Cuenta con 2 maestrías internacionales en coaching y psicología holística. Es creadora de podcast donde habla de temas de pareja, de hijos, de emociones y salud mental. Brinda conferencias con temas de crianza y obediencia, el amor en pareja y superación personal. Adicionalmente, brinda sesiones de baile. Bienvenida, Sandra, qué gusto tenerte aquí en el programa y que estés desde Colombia. Sandra, ¿qué es el cyberbullying? Bueno, buenos días. Primero que todo, ¿cómo están? Dios les bendice. Gracias por la invitación. Bueno, definitivamente es una palabra pues muy técnica, pero es prácticamente la manera en que le entregamos el mundo a los niños sin control en las redes y que sean otros los que cuiden y eduquen a nuestros hijos, ¿sí? Es como prácticamente ese mundo de Internet en donde prácticamente son ellos los que empiezan a educar a nuestros hijos y nosotros los dejamos a la deriva. Es como el control que tienen las redes y que vienen a hacer un control directo en donde pueden estar acosando a nuestros hijos y son personas que ni siquiera tienen contacto físico con las que puedan ver o solo al final tienen ese contacto y desafortunadamente muchas veces es para hacerles daño. Muy bien, gracias por esa respuesta tan concreta. Vamos a continuar Gracias. con nuestra siguiente invitada, que viene desde México, es Kit Bisuet. Ha trabajado en empresas de tecnología como Siemens y Facebook. Actualmente tiene su propia startup que se llama Navega Segura, cuya misión es empoderar a niñas y mujeres a través de programas educativos en línea sobre el uso seguro, consciente y saludable de dispositivos móviles y plataformas digitales. En los programas que maneja, aborda temas clave en materia de tecnología, seguridad y bienestar digital. Es mentora del Centro de Ciberseguridad 05000 de Startup de México y pertenece a WOMSI, una organización sin fines de lucro conformada por mujeres con foco en el desarrollo de la ciberseguridad en Latinoamérica, y pertenece a Tecnolatinas, comunidad de mujeres latinas en tecnología para amplificar voces, compartir, visibilizar, empoderar e inspirar a otras mujeres. Así que bueno, de Colombia pasamos a México. Kit, ¿cómo empoderar a niñas y a mujeres sobre el uso responsable y consciente de dispositivos y plataformas digitales? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Lo que hace una gran diferencia en por qué nos enfocamos puntualmente en niñas y mujeres es porque el acoso y la violencia que se ejerce sobre este grupo, puntualmente la población, tiene ciertas características particulares que lo que hace es abrir más la brecha en que las mujeres nos acerquemos a la tecnología. Es decir, por ejemplo, hay algunas situaciones muy particulares como puede ser el body shaming o la burla hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro físico, o el acoso con connotaciones sexuales que se da de una forma mucho más fuerte hacia las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a alejar a las mujeres de utilizar herramientas de formas distintas, de formas creativas, de formas inteligentes. Entonces, bueno, prácticamente lo que hacemos es primero tener programas de concientización en el que les enseñamos desde una perspectiva de género qué peligros hay en las redes, pero no desde un tema de miedo y mira todo lo horrible que te puede pasar en Internet, sino esto es, tienes que estar precavida, eres muy inteligente para poder manejar esto, hay situaciones que están fuera de tu control, que no vas a tener tú la culpa, pero esta es una realidad que vivimos hoy, lo virtual es real, ya no es una realidad aparte, ya no es como que te conectas de repente, estás conectada 24 horas al día, a esto te arriesgas, así como nos arriesgamos en la calle a muchas otras violencias, lo mismo sucede en Internet. Una vez que eres consciente, bueno, le damos las medidas de prevención y lo último es que las motivamos muchísimo a que esto es para que utilicen la tecnología a su favor para cumplir sus sueños y no para alejarse de la tecnología. Eso es como los 3 pasos que hacemos, ¿no? En resumen, Sí. concientización, prevención y empoderamiento de la tecnología. Claro, es hablar con claridad, saber que es una realidad, no es no huir de ella, pero hacerlo responsablemente. Bien, vamos a dar la bienvenida a Cristian Escobar desde Ecuador, es actual CEO y vocero oficial de Bitdefender para Ecuador.
Su carrera profesional siempre ha estado ligada a la ciberseguridad, rama en la que cuenta con más de 16 años de trayectoria. Ha impartido múltiples charlas, conferencias, capacitaciones y entrevistas, siempre con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la seguridad de la información. Cristian, ¿cómo concienciar sobre justamente esto que tú dominas, la importancia de la seguridad de la información? Bueno, primero, buenos días con todos. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Bueno, cuando analizamos la información desde el punto de vista que representa nuestra vida digital, ahí entendemos lo importantísimo de enseñar desde la parte más pequeña de la que es la familia, a entender qué tipo de información se debe subir a las redes sociales. Cuán peligroso es exponernos a través de los medios digitales, tal cual como la fuga de una información en una empresa puede representar los riesgos y la pérdida incluso económica de la empresa. La pérdida y el mal uso de la información de un usuario es gravísima, la suplantación de identidad, la vulneración de los datos, pero cuando vamos más allá, cuando hablamos de los niños, de nuestros hijos, es mucho más grave aún. ¿Por qué? Porque a ellos son personas mucho más vulnerables psicológicamente y es un sitio donde casi no los podemos proteger porque es ellos la pantalla hacia un mundo que quizás no conocemos. Por eso es importantísimo que nosotros como padres iniciemos un esquema de concientización con nuestros pequeños. Es decir, desde pequeños ellos entiendan qué deben hacer en una red social. Lamentablemente esta pandemia nos ha forzado, creo, a todos y los que somos padres a ver a nuestros hijos sentados frente a un computador en las horas de educación y luego las tareas, la hiperconectividad ha crecido muchísimo y el uso de las redes sociales de igual forma. Entonces, si nosotros como padres no hablamos, no nos comunicamos o no les damos las herramientas para que se puedan cuidar y puedan precautelar su información, somos nosotros los que estamos fallando. Es decir, que la educación y la protección viene desde la casa. Y esta parte creo que es súper importante, porque nuestra información personal, nuestra información privada es nuestra y somos nosotros quienes decidimos cómo, dónde y cuándo debería estar publicada. Gracias, Cristian. Y ahora viene Gisela Echeverría Castro, es educomunicadora, terapeuta familiar sistémica, directora de Rimana, a quienes ustedes conocen ya desde mucho tiempo atrás que hemos trabajado aquí en Radiovisión. Ella es directora de Rimana, de la Escuela Sistémica del Ecuador. Y también, importante, es autora del libro Conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red, cómo ser padres en la era digital. Libro que aborda uno de los temas que es el cyberbullying. Bienvenida, mi querida Gis. Quiero que hablemos de estos antecedentes. ¿Cómo nace el cyberbullying? Y también me quedo con la idea que me dice Cristian. Y es que ahora tenemos que cuidar a nuestros hijos de todo. Es decir, antes existían ciertas dificultades, pero a través del Internet se ha abierto un abanico tanto de posibilidades, como puede decirlo Kit, pero también otra serie de problemas. ¿Cómo nace el cyberbullying, Gis? Y bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Michelita. Hay una cosa que es muy importante. El ciberacoso tiene dos vertientes hasta donde yo lo conozco. La una es el uso de palabras ofensivas, de frases que pueden denigrar a las personas simplemente por atacar características físicas o situaciones que vive la persona, por lo tanto se vuelve un sujeto de burla y de ofensa, de ridiculización a través del uso de medios tecnológicos. Esta es la una vía y eso puede ser a través de mensajes de texto, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales o también a través del uso de correo electrónico. El otro tipo de ciberacoso que conozco es aquel que tiene que ver con lo sexual. Y esto empieza muchas veces con el uso de una fotografía. La publicación de una fotografía que puede ser sexy o sensual y que se convierte en una especie de imán que atrae comentarios que pueden ser acoso sexual directamente. Muchas veces solamente es el envío de fotografías de tipo sexual o propuestas de tipo sexual o agresiones debido a la publicación de esa fotografía sexy o sensual. Luego se desata si alguien admite o acepta, una joven, por ejemplo, acepta fotografiarse y enviar contenido erótico o sexual con una pareja o una posible pareja, este material se convierte
el permiso que se les da a estos hombres de alguna manera para que la acosen y para que le hagan propuestas sexuales. Entonces, hay estas dos vertientes que son bastante complicadas y que muchas veces, como digo, empiezan solamente con una fotografía. La responsabilidad que los adultos, que los padres tenemos en ese sentido, como bien tú decías y como lo decía Cristian, empieza desde la familia, desde el hogar, y no solo enseñándoles a los chicos cómo usar y advirtiéndoles de los problemas, sino mostrando modelos adecuados de uso de la tecnología que empiezan por los adultos y que luego se trasladan a los niños y adolescentes. Claro, lo que tú dices, Gisela, es esencial, porque si nosotros estamos dando un ejemplo, si nosotros estamos ventilando toda nuestra vida a través de las redes sociales, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos no hagan exactamente lo mismo? Claro, aquí, como en todo, se habla desde el ejemplo. Y bueno, finalmente está con nosotros Anaí Almeida, es vocera de la organización sin fines de lucro Plan Ecuador. Plan Ecuador o Plan Internacional es una de las organizaciones de desarrollo más grandes del mundo. Fue fundada en 1937 y trabaja en 70 países apoyando a más de 119 millones de personas. En Ecuador están presentes desde 1962 bajo el nombre de Plan Internacional Ecuador y vienen contribuyendo a Plan Nacional del Buen Vivir y a la Agenda Social para la Niñez y la Adolescencia. A nivel mundial se alinean con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de la Violencia de las Mujeres y el Pacto Mundial. Bienvenida, Anaí, también tienes 2 minutos. ¿Cómo apoya, cómo ayuda Plan Internacional a los niños en casos de cyberbullying? Hola Michelle, buenos días a todas y todos. Bueno, yo soy Anaí Almeida, como lo dijiste, soy la responsable de todo el área de género aquí en Ecuador. Y una de las cosas que hemos realizado desde Plan Internacional que nos ha interesado mucho es visibilizar esta realidad. Ese es como el primer paso. El año pasado empezamos a preguntarnos qué es lo que está sucediendo con las niñas especialmente y las mujeres jóvenes en los espacios digitales, y es por esto que sacamos nuestro estudio global sobre la situación de las niñas en 2020 que se llama Libres para estar en línea en forma de pregunta, porque lo que queríamos hacer es precisamente entender que es algo que está sucediendo, que es una problemática grave y que es importante saber que el espacio virtual es un espacio real. Es decir, las cosas que pasan en el espacio virtual no son solamente amenazas, no son solamente mensajes, son cosas que afectan la vida de las niñas, es violencia y aparte de eso es importante saber que tiene una repercusión real y que cuando las niñas viven violencia, el ciberbullying es una de las formas de violencia que hay dentro de los espacios digitales, se afectan varios espacios de sus vidas. Es decir, no se sienten seguras, están limitadas para navegar en un espacio que les permite miles de oportunidades. También tienen menos posibilidades de opinar, es decir, no son ciudadanas digitales, se les limita la posibilidad de escribir lo que piensan, sienten miedo, son amenazadas con violencia sexual y la violencia sexual es importante señalar que no tiene que ver con el contacto físico, es decir, recibir un mensaje en el que te amenazan de que vas a tener que van a violarte o que van a hacerte alguna agresión sexual, ya en sí es violencia, ya en sí debería estar tipificado y está tipificado, entonces es importante tomar en cuenta esto. Nuestra intención desde Plan Internacional ha sido eso, visibilizar qué es lo que está sucediendo, entender que como dijo Kit, si bien es cierto, las niñas, niños y adolescentes viven la violencia, sí hay una violencia específica hacia las niñas y hacia las adolescentes y mujeres jóvenes porque está impulsada por su condición de género. Una de las cosas que me gustaría señalar es que dentro de las estadísticas que se evidenció dentro de este estudio que se hizo a 14,000 niñas en el mundo, en 31 países, uno de ellos Ecuador, se evidenció que ellas señalan que el 76% de las personas que les agredieron fueron hombres. Es decir, la violencia digital es violencia de género. Y eso es importante tomarlo en cuenta, sin dejar de pensar que es algo que también enfrentan los niños y los jóvenes hombres. Sí es importante resaltar que hay una condición específica por el tema de género, que se cruza con otras condiciones, porque además de recibir amenazas por el tema de género, también están amenazas y insultos por el tema étnico, por ejemplo.
Gracias. Gracias, Anaí. Muy interesante todo lo que nos das como información con respecto a las mujeres y al género. Sandra, a propósito de esto, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que puede explicar o expresar una mujer en redes sociales comparado con lo que puede expresar o manifestar un hombre en las redes sociales? ¿Por qué podríamos ser más vulnerables? Y también me quiero quedar con lo que dice Anaí. Tener esa libertad de hablar también implica, por un lado, una responsabilidad y por otro lado, unas consecuencias más graves simplemente por ser el hecho de ser mujeres, Sandra. Bueno, yo creo que eso viene de tradición, de años atrás, y aún seguimos luchando por nuestros derechos y eso hace que se traigan unas memorias, muchas veces de sufrimiento y de tristeza, que de una u otra manera nos han pasado de generación en generación. Esa es la misión como madres, principalmente nosotras las mamás, de empoderar a nuestras niñas, como lo dijo Kit, desde el ejemplo, ¿sí? Ahora dependemos muchísimo de las redes y cómo nos enfrentamos a cada una o cómo manejamos las redes. Eso le da pie a nuestras hijas de también trabajar de una manera igualitaria. Afortunadamente estoy bendecida con una niña y con un niño y tengo la oportunidad de criar estos dos géneros tan hermosos que son y equilibrar esa enseñanza entre ellos dos, el respeto. Es que hasta empezando por las labores de casa, que son para los dos igual, que si el uno recoge su plato, la niña también, en fin, todas esas cosas que empiezan desde casa, como lo decía Cristian, van sembrando en ellos ese empoderamiento que les va a permitir hacer legitimar sus derechos de una u otra manera. Las niñas necesitan un modelo a seguir y el primer modelo a seguir somos las mamás, las tías, las primas, las abuelas, y ellas empiezan a comparar y a mirar de qué manera ellas pueden ser la mejor versión de nosotras mismas. Creo que esa base del ejemplo, que no es lo que decimos, es lo que las empodera a ellas y lo que les da seguridad. ¿Qué mostramos en las redes? ¿Qué publicamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Con qué autoridad hablamos frente a otras personas? Ellas nos observan muchísimo, nuestras sobrinas, las hijas de mi vecina, todas de una u otra manera, sin necesidad de hablar, somos un gran ejemplo positivo o negativo. Y es importante tener en cuenta que muchas veces nuestros hijos, afortunada o desafortunadamente, depende, siguen más a un tercero que a uno mismo. Entonces, esa confianza que necesitamos trabajar desde niños, no debemos dejarla a la deriva cuando ya tienen 12, 13, 14 años. Es cuando más nos necesitan. Esta red es hermosísima, pero desde cómo se las entregamos al mundo a los niños. Gracias, Sandra. Vamos a continuar con Kit desde México. Yo tengo esta duda, ¿no? Creemos efectivamente lo que decía también Anaí, lo que está pasando en el mundo virtual es lo que está pasando en la realidad. Pero qué tan importante es siempre tener que manifestar todo lo que vivimos y todo lo que pasa en las redes sociales. Es decir, no podemos hacer esa separación, ese divorcio con lo que vivimos en realidad, con este contacto constante con las redes sociales, con el Internet. Pero también, ¿por qué siempre tener que exponer todo? Es decir, ¿por qué llega a ser tan importante que pongamos nuestro punto de vista? ¿Cómo diferenciar eso dentro de la seguridad digital, Kit? Sí. Buenísimo. Bueno, es clave esta pregunta porque la mayoría de los que estamos aquí somos mayores de 30 años y nuestra realidad es como siempre ha sido mixta, ¿no? Empezamos a crecer sin esta realidad y ahora la tenemos y nos hemos ido adaptando, lo cual no sucede con las generaciones menores a nosotros, ¿no? Entonces no podemos entender cómo, por qué expones tu vida, por qué es importante que no te den like, por qué es importante que no te junten en los chats de WhatsApp, por qué empezamos a invalidar y a hacer como, era mejor nuestra época cuando jugábamos al aire libre, era mejor nuestra época cuando teníamos contacto físico, o sea, como siempre hacemos una referencia a la época anterior y lo que nos falta ahora, que no es fácil y que no es como una responsabilidad de ya entiéndele y hazlo y ahorita. Son procesos que nosotros generacionalmente tenemos que vivir y entender que su realidad no es separada. La realidad de los adolescentes, de los niños menores,
no es separada, o sea, no, ellos no pueden separar lo que es el mundo físico y el mundo virtual tal cual como nosotros lo hacemos, porque para ellos es su realidad y no es que esté mal, no es que esté bien. Obviamente como adultos, como cuidadores, cuidadoras, tenemos que darles opciones para que ellos vivan un mundo físico y un mundo virtual de una forma sana. Ahora, ¿qué exponer? Bueno, sí hay que fomentar tanto en los colegios como en las familias cultura cívica en Internet, que eso no existe prácticamente. ¿Por qué? Porque los adultos no conocemos, no vivimos. En la escuela, si acaso, nos dieron clases de civismo y en la casa nos dieron clases de cómo comportarnos en el mundo exterior físico, pero nunca nos enseñaron cuáles son las reglas básicas de sí puedes exponer. Los papás a veces les da miedo exponer fotos de sus niños. Bueno, es parte también, pero hay algunas reglas. ¿A quién se lo compartes? ¿Qué tipo de privacidad pones? ¿Qué contraseñas pones? ¿A qué grupos privados lo compartes? Los niños, ¿a qué edad empiezan a abrir sus redes sociales? ¿A qué edad es legal que lo hagan? ¿No? Hay una serie de cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder compartir. La idea aquí no es restringir, al contrario, siempre nuestra idea es utilizar las herramientas digitales para eso, para crecer, para potencializar nuestros sueños, pero con ciertas medidas. Es que es lo mismo, nada más que se nos hace muy, muy distante, pero es lo mismo de cuando sales a la calle o cuando sales están en la escuela, ¿no? Solos, por ejemplo. Nada más que ahora, no sé, tú no los dejas salir a la calle a las 10 de la noche a que anden solos por ahí, pero sí les das el celular a que se queden horas ahí toda la noche conectados. O sea, nada más es como hacer algún tipo de analogía y empezar a prevenir. Y bueno, lo más importante antes de la tecnología es la contención familiar y el amor familiar y la comunicación, que de eso podemos hablar más profundo si quieren. Luego vamos a hacer esa pregunta de la comunicación, Kip. Vamos a continuar con Cristian. Hablando del tema de ciberseguridad y del acoso en las redes sociales, en el Internet, ¿qué implica una seguridad digital? Tomando en cuenta que, como dice Kip, nosotros somos una generación que ya pasamos de los 30 años, ya no tenemos 20, no tenemos 18 y también tenemos esa dificultad de entender por qué todo tiene que estar expuesto o por qué esa es la nueva manera de comunicarse y de relacionarse. Hay un conflicto y es que nosotros ignoramos eso y creemos que eso es incorrecto y hay una brecha, ¿no? Que lo hemos hablado también con Gisela en otras ocasiones. Y es que yo no conozco, es que yo no sé. ¿Qué podrías decir tú al respecto a padres de familia o gente que no se identifica con esta manera nueva de comunicarnos y que simplemente a través del yo no sé, yo no entiendo, me dejo abierta la posibilidad para que mi hijo o mi hija pueda sufrir ese acoso o a la par mi hijo o mi hija pueda acosar a un compañero o compañera? Sí, realmente a veces nuestra limitación por no ser nativos en la tecnología como lo son nuestros hijos hace que tengamos ese miedo, porque incluso la tecnología evoluciona de una manera tan rápida que no nos da tiempo a adaptarnos como padres. Mis padres hasta ahora no logran utilizar redes sociales ni WhatsApp y así seguirá pasando, porque son generaciones que realmente les cuesta adaptarse. Pero ahí viene la necesidad. Como seres humanos tenemos la necesidad de socializar y nuestros hijos obviamente al estar encerrados tienen una necesidad mucho más grande. ¿Cuál es nuestro papel como padres? Es protegerlos y cuidarlos. Y lo hacemos muy bien porque pasamos trabajando todo el tiempo afuera de casa, los colocamos en buenas escuelas y tratamos de que tengan todos los mecanismos, pero nos olvidamos de algo muy importante, que dentro de las redes sociales, ¿cuál debería ser su primer amigo? ¿Cuál debería ser la primera persona que le da like en las cosas que él sube o que incluso conoce las contraseñas de sus redes sociales para poderlo ayudar? Somos nosotros. He ahí la obligación. Sí, es cierto, nativamente no somos tecnológicos, muchos de nosotros, es nuestro deber y nuestra obligación conocer los sitios en los que se encuentran nuestros hijos. Es de asustarse porque incluso nuestros hijos están en un videojuego online en las redes y nosotros estamos tranquilos porque está jugando, pero nos olvidamos que estos juegos tienen chats y en estos chats hay personas que suplantan identidad, hay gente enferma que se hace pasar por niños y a veces cuando no entendemos nosotros como adultos o no conocemos los riesgos a los que ellos están enfrentando, por eso es que no hacemos mayor esfuerzo. Yo creo que un primer punto y importante es que los adultos conozcan los riesgos a los que se están exponiendo los niños. Hay mucha gente con muchísimas malas intenciones, gente enferma, que lo único que busca es hacerles daño. Porque el cyberbullying no solamente viene de un compañerito de la escuela, sino que puede venir de otro tipo de personas. Recordar que el acoso en el Internet dura las 24 horas, los 7 días de la semana, porque lamentablemente si tú publicas algo y le haces daño psicológicamente a un niño, eso no se borra. Quizás tú lo eliminas, pero eso ya se grabó, eso ya se copió. Entonces, cuando el papá entiende
lo que está pasando en el Internet con sus hijos, tengan la seguridad de que se van a esforzar por estar allí, por estar presentes, por ser sus amigos, por dar like a las cosas que ellos suben, por comentar sus estados. Porque si tú que eres padre no eres amigo de tu hijo en las redes sociales a las que él pertenece, ¿cómo te enteras de lo que le está pasando? Porque es un mundo al que tú no tienes acceso. Primer punto, conocer las redes sociales, empaparse, educarse y comunicarse. Nuestros hijos deben entender que nosotros no estamos ahí para controlarlos y mucho de eso depende del nivel de comunicación que nosotros generemos con nuestros hijos. Porque si comenzamos a prohibir, controlar y a limitar, eso es lo único que ellos van a percibir. Pero en cambio, si de ellos perciben el acompañamiento, la ayuda, la concientización, yo tengo en mi mente que el conocimiento es poder. Exacto. Y cuando nuestros niños conozcan a qué se enfrentan y nosotros también, nos podemos empoderar todos y protegernos mejor en conjunto. Gisela, bajo tu experiencia como terapeuta familiar, sistémica y con tanta gente que tienes tú a tu cargo y gente que tú conoces, ¿podrías darnos específicamente ejemplos de lo que es el cyberbullying? Para que a lo mejor hay niños, hay niñas, adolescentes que están siendo acosados cibernéticamente y no se han enterado, a lo mejor creen que eso es normal, o padres y madres que no saben cómo identificar. Lo que quería mencionar. Primero, un ejemplo. Una niña de 12 años que está chateando con su compañero, con su amigo, y de repente el niño de la misma edad le envía un video de su masturbación y le pide a la niña que le envíe también una fotografía o un video masturbándose. La madre encuentra este material. Caso 1. Caso 2. Una madre encuentra en la red social de su hijo, en Facebook, que envía a sus compañeras un link y un mensaje que dice, ¿cuál de estas es la tuya? Cuando la madre abre ese link, encuentra que el chico envió una página web en donde hay fotografías de primer plano, primerísimo primer plano, hardcore, de vaginas. Entonces, ¿cuál es la tuya? Entonces, lo que decía Anaí es real. Las niñas y las mujeres son la población más vulnerable indiscutiblemente. Otro ejemplo, un adulto que se hace pasar por alguien de la misma edad y son nada más que pedófilos encubiertos que acosan a los niños y a las niñas mayoritariamente de forma directa y empieza un proceso que se llama de engatusamiento, que se conoce como grooming. Empieza a enviarle mensajes en los que elogia la belleza y se gana su confianza. Esto es un proceso más paulatino, de ganarse primero la confianza hasta poder concretar un abuso sexual, que puede ser digital o puede ser presencial, o sea, virtual o presencial. Un cuarto caso, el más grave que yo he conocido, precisamente ocurrió de esta forma que estoy explicando ahora, hasta que esta joven, que en ese momento tenía 15 años, fue captada por esta persona, se inició sexualmente con él y luego pasó a formar parte de una red de prostitución acá en la ciudad de Quito. Múltiples casos, por ejemplo, también he visto jóvenes que, por ejemplo, tienen dudas acerca de su orientación sexual y buscan información en Internet, ingresan a sitios en donde hay foros y allí se encuentran con personas que supuestamente les van a orientar o a guiar. Un caso específico que conocí, buscó el joven quedarse a solas en casa mientras sus padres iban a un compromiso social y por alguna situación el padre regresó y se encontró con el joven de rodillas haciéndole sexo oral a esta persona, quien era un alto ejecutivo de una corporación importante de acá. Entonces, hay algo muy importante. En este último tiempo, desde que estamos en pandemia, no ha existido, ha existido el mayor número antes inimaginable de niños, niñas y adolescentes conectados a la red. Y se triplicaron las denuncias de abuso sexual digital, porque es bien importante comprender que si hay adultos que se meten a un chat y ponen fotografías o pornografía, pues ya están
ofendiendo a los niños y es una forma de abuso sexual digital, porque es la exhibición o la exposición de genitales o de imágenes pornográficas a niños tiernos. Entonces, esto ya es un primer paso de ofensa. Luego, hay algo bien importante. Desde mi perspectiva y desde la investigación que yo desarrollé, el consumo de pornografía tiene la más alta responsabilidad en este incremento bárbaro de abuso sexual y de violencia de género digital y también en la vida real. ¿Por qué? Porque los modelos de los modelos que presenta la pornografía siempre tienen que ver con la predominancia de un hombre versus una mujer que tiene que estar sometida a todo lo que desee el hombre hacer con ella. Entonces, el cuerpo de la mujer visto como una cosa es lo más común y lo más normalizado en la pornografía. Y allí creo que tenemos una tarea terriblemente importante como hombres, como mujeres, como padres, como madres, como sociedad, hacer no solamente un control, sino una tarea de sensibilización y de responsabilidad frente a este consumo. Gracias, Gis. Continuamos con Anaí. ¿Se puede llegar a pensar que una población en el Ecuador que a lo mejor no tiene ingresos económicos altos, que no tiene, digamos, acceso a esta tecnología de punta, puede no ser vulnerable frente a este tema que estamos discutiendo con todos ustedes del cyberbullying, que un poco está derivando también a este acoso sexual a través de redes sociales o internet? ¿Qué pasa con la población vulnerable? Y como volvamos al tema de niñas y mujeres, Anaí, ¿es una idea incorrecta el pensar que una persona que no tiene los recursos económicos de acceder a la mejor tecnología no sea víctima de este tipo de acosos? Bueno, lo primero que yo quisiera señalar es que cuando desde Plan Internacional planteamos la pregunta de violencia digital, la ampliamos también hacia este no acceso, hacia la brecha que existe especialmente para las niñas y las mujeres para estar en línea. Es decir, desde Plan Internacional también la violencia digital tiene que ver con no tener posibilidades de acceder a Internet. Y esto es importante porque durante el COVID, por ejemplo, las niñas que están en los sectores rurales o las mujeres en los sectores rurales tienen mucho menos acceso. El hecho de que no tengan la posibilidad de conectarse no quiere decir que no estén expuestas, porque siempre están en los espacios digitales de todas maneras. Cuando tienen la opción o van a un parque donde hay internet o buscan salir también de las casas para conectarse, de manera necesaria tienen que conectarse en algún momento para ir a clases. Lo único que es diferente es que no va a ser como 8 horas de como violencia dentro del espacio digital, pero va a ser una. Y como hablamos hace un momento, no hay una diferencia entre lo que pasa en el espacio digital y la vida. Entonces, en la vida real, o sea, es una idea equivocada que lo virtual no es real. Es decir, si es que a una niña o a una mujer joven recibe comentarios en contra de su cuerpo, se burlan de su cuerpo, apaga la computadora y no quiere decir que se acabó. Quiere decir que igual está pensando en eso, sabe que están comentando su cuerpo, saben que están cuestionando las fotos que pone, que le están culpabilizando por la violencia que se ejerce en su contra si es que ella subió alguna foto. A mí me parece bien importante resaltar que las niñas y las mujeres nunca son responsables de la violencia, ni en el espacio digital ni en cualquier otro espacio. Es decir, que es necesario que nos replanteemos como sociedad todo lo que estamos haciendo mal, pero ellas no son las responsables. Y una de las cosas que me gustó aquí fue cuando Cristian habló de ser el primer amigo de tus hijos o tus hijas o las personas menores que tú conoces. También tenemos que ser la primera persona de confianza y una de las cosas que debemos fomentar es que siempre que hay algún tipo de violencia o acoso, busquen una persona de confianza y nuestra responsabilidad es convertirnos en esa persona de confianza. Entonces, sí, Michelle, eh, si es que tienen alguna posibilidad conectarse alguna vez a la semana, ya están expuestas. Y si es que algo sucede en las redes, eso va a seguir pasando durante el resto de la semana, aunque no se conecten otra vez. Es bien importante cuestionar esta idea de que lo virtual no es real. Lo virtual tiene un impacto real en la vida de las niñas y en la vida de las mujeres.
Gracias, Anaí. Y bueno, también quiero continuar con Sandra desde Colombia y creo que tal como iniciábamos este programa, el tema de la confianza entre padres e hijos, de esta comunicación, es decir, no debe empezar cuando ya están en la época de la adolescencia. Yo creo que en ese sentido hay que ir adelantándonos, irles contando. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero mucha de la información que yo tengo grabada en mi disco duro fueron cosas que mi madre me dijo cuando yo era muy pequeñita, 4 o 5 años, no sé, ella tenía esa capacidad de decirme puntos claves, pastillitas de la vida, como para decir en esto, esto y esto. Y creo que me dio las enseñanzas más importantes que se puede dar a un ser humano. Ahora a esta lista hay que aumentar todo lo que está relacionado con las redes sociales. ¿Cómo fomentar la confianza entre padres e hijos para que nuestros niños tengan esa capacidad, tanto como ha comentado Cristian, Kit, Gisela, Anaí, de que tengan confianza y de que nosotros seamos sus primeros amigos en darles el like? ¿Cómo mantener ese tipo de comunicación? Y luego también le voy a preguntar y continuar con Kit, que se quedó con el tema de la comunicación, Sandra. Michelle, yo creo que la confianza, como lo decía ahora, se empieza a trabajar desde pequeños y ahora cuando ya son un poquito más grandes, cuando tu niña o tu niño venga a ti y te diga, mami, hay un niño que me gusta. Esa primera impresión que para nosotros los padres debe ser, ¡ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Esa es la primera puerta que se abre. ¿Y cómo vamos a abrir esa puerta con nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra primera impresión? Puede que por dentro estemos, no, todavía no, pero por fuera debemos estar, sí, mi amor, ¿y por qué? Cuéntame qué te llama la atención. Dime cómo te sientes, dime dónde sientes, cómo son tus emociones. Es ponernos al nivel de nuestros hijos e ir creciendo a la edad de nuestros hijos. No es lo mismo cuando mi niña tenía 3 años, que ayer precisamente hablábamos muchas cosas, porque debemos tener espacios para hablar con nuestros hijos, ojalá fijos a la semana, que ella hoy en día ya me esté hablando de temas un poco más complejos y yo debo estar preparada y ir un paso más adelante que ella y que un niño también. Entonces yo creo que esa primera impresión siempre va a quedar grabada. Para mí en el caso con mi mamá, cuando le dije que me gustaba un niño, mi mamá tuvo una reacción tan hermosa que yo creo que gracias a esa reacción, hoy en día todavía hablo con ella, gracias a Dios, y le cuento mis cosas. Esa puerta, esa primera puerta de la confianza se abre muchas veces. Esas primeras reacciones que tenemos con ellos va a permitir que vuelvan y que seamos su primera fuente de información. Como les digo yo en las conferencias a los padres, debemos ser el mejor Google para nuestros hijos. Esa nube de información que nuestros hijos van entregando cada día debe ser la nube de la familia. Como les decimos, no deben haber secretos en la familia. El único momento en el que deben haber secretos es cuando le vamos a preparar una fiesta de cumpleaños al papito o a uno de los niños, pero que tengan esa confianza y esa tranquilidad de llegar a nosotros y que siempre les hablemos con la verdad y con los nombres reales. Porque si no, cuando se enfrenten a una conversación con uno de sus amigos, le van a decir las cosas como son y van a decir, tu madre te dijo mentiras, tu padre te dijo que eso así no es. Entonces, ese impacto que ellos tienen al enfrentarse a una verdad con sus con sus amigos, a una mentira que dijo su padre o su madre en su momento por explicarle algo como con florecitas y no como son las cosas, pasan pena. Y ellos necesitan tener ese grado de confianza en casa para que cuando se enfrenten al mundo vayan con seguridad y con tranquilidad de que lo que ha aprendido en casa es real, es algo que no los va a hacer quedar mal, porque la confianza con los padres debe permanecer todos los días trabajamos con nuestros hijos, como les digo, sin hablar, ganamos la confianza, hablando mucho más, sacando espacio para estar juntos, ir a comernos un helado, disfrutar con ellos y sembrar semillas de amor. Volvemos a ese tema del ejemplo y de decir la verdad. No sé cómo sea en Colombia, cómo sea en México, pero en Ecuador a veces hay esa costumbre de mentir por tonterías, ¿no? Está por teléfono, dile que no estoy, tal cosa, y la verdad es que nos comenzamos a convertir en gente poco creíble, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que estar consciente de que esas mentiras no tienen un sentido, no podemos estar mintiendo. Y volvemos contigo, Kit, con el tema de la comunicación. ¿Cómo entablar esa comunicación de confianza entre padres e hijos para que justamente un tema como el cyberbullying se pueda detener?
se pueda detener. Y también algo que nos preocupa, y como tú lo has dicho, lo que está pasando en el mundo real puede estar pasando en el mundo digital. ¿Cómo advertir a nuestros hijos a guardar un cierto margen de discreción? A pesar de que son niños digitales y a pesar que pueden ser niños más extrovertidos, saber que hay una información que pueden comunicar y otra que no. Y eso no significa guardar secretos ni mentir. Es un margen así medio difícil decir, sé discreto, no ventiles toda tu vida, ni con desconocidos en vivo y en directo, ni en las redes sociales. Otro tema de la comunicación, saber que hay un límite, que esa información excesiva que tú puedes dar puede ir en contra tuya. Sí, buenísimo. Claro que sí. Bueno, son dos preguntas. La primera es el tema de la comunicación. Lo primero que nosotras damos talleres de navega segura hacia mamás, papás, con diferentes expertos, psicólogos, antropólogos, y bueno, de diferentes áreas estamos al pendiente porque lo último que queremos es como decir, tú tienes que saber todo, tú tienes que entender el mundo digital a la perfección y eso es lo que le tienes que transmitir a tus hijos, tienes que tener una comunicación perfecta, tienes que ser el ejemplo perfecto, o sea, es como la carga encima de los papás y eso suma más a su angustia de no saber qué está pasando. Entonces, lo primero que les decimos es trabajemos en la autoestima y en la resiliencia, que son como dos habilidades que les enseñamos a fomentar. Digo, no es fácil, tenemos un taller, por ejemplo, que se llama Bebés y Pantallas, ¿no? Como desde bebés no hay que esperarse a ser adolescentes y encontrar el momento, ¿no? Así de, a ver, hijo, hija, vamos a hablar de frente a frente sobre el ciberbullying, ¿no? O sea, es en la cotidianidad, es en el día a día, es en lo que fuera de la tecnología tú transmites a tu hijo, a tu hija, cuando validas sus problemas, ¿no? Como lo decía, mamá, es que nadie le dio like a mi foto, ay, pues, ¿eso qué? ¿No? O mamá, pasó esto, ay, cierra tu celular, dame tu celular, o mamá, pasa esto, ¿para qué andas mandando esas fotos? Dame tu celular, te lo castigo. Entonces, es validar, escuchar, como decían hace rato, es verlo a los ojos, verla a los ojos y decirle, estoy aquí contigo, y darle opciones fuera de las pantallas. Es importante que sepan que tengan grupos de contención, porque mientras más fuerte sea su autoestima y más desarrollada tengan su habilidad de resiliencia, van a poder afrontar lo que sea en Internet o fuera de Internet. Entonces, desde grupos de pertenencia, como pueden ser grupos de deporte, grupos de arte, ¿no? Grupos también dentro de los videojuegos, o sea, que tengan, bueno, que tú sepas qué es lo que están haciendo. Entonces, nos salimos un poco de las pantallas para estar ahí presentes, para tener algunas técnicas de escucha, de validación y, por supuesto, ya después entender qué es lo que sucede en la tecnología. Es un poco difícil lo que comentaban ahorita de ser su amigo desde la experiencia que hemos visto con los padres, porque la mayoría de los padres, bueno, está en Facebook, más o menos ya entran a Instagram, uno que otro tiene TikTok, pero los niños están en 1000 otras cosas, ¿eh? O sea, están en Discord, están en 1000 videojuegos, están en Twitch, y cada día salen nuevas cosas. Entonces, uno como padre es demasiado presionante y abrumante entender todo el entorno. Entonces, sí hay que darle armas físicas y dentro de su corazón, de su cabeza, para que puedan defenderse y puedan estar alertas. Esa es la primera pregunta, que puedo profundizar más. La segunda... La segunda, dejémosla en la segunda rueda, si me lo recuerdas, por favor. Sí, lo que dices tú es esencial. Hay que darles herramientas para cualquier tipo de evento, tanto virtual como físico, porque como tú dices, no vamos a poder estar al tanto de todo lo que está surgiendo y cada día es mucho más rápido todas estas opciones para que los chicos y las chicas estén comunicados entre sí. Pero Cristian quiere reforzar y quiere darnos algunos datos más sobre la definición de cyberbullying. Gracias, Michelle. Quería retomar este tema porque nos estamos olvidando algo importante, ¿no? Que cyberbullying es acosar o causar daños psicológicos a un niño físicamente o psicológicamente. Y cuando estábamos en la escuelita era visible porque si a un niño le acosaban, venía con la mochila rota, golpeado, quizás sucio. Pero cuando está en la web, cuando hablamos de cyberbullying, estamos hablando de un acoso a través de cualquier medio digital que se puede dar de niño a niño, de adolescente a adolescente, de mujer, de hombre a mujer. O sea, no hay género en el tema del cyberbullying. Y es por eso es que es muy importante que los niños entiendan que qué es un cyberbullying, qué es acosar. Yo tengo un pequeñito de 6 años y le trato de enseñar empatía. Le digo, mira, si yo te dijera a ti que estás gordo, que estás feo, que estás despeinado, ¿te gustaría?
Y él me dice, no, le digo, mira, cuando alguien hace esto en las redes sociales, cuando alguien ofende a una persona, a un compañerito, a un niño de tu escuelita, le digo, eso es acosar. Yo así le enseño a mi hijo que él entienda primero a identificar cuando está sufriendo un acoso, porque un acoso va desde un pequeño insulto o cualquier comentario en el chat, porque incluso cuando se conectan vía clases en sus plataformas digitales, en el chat, que le pongan cosas que lo lastimen, eso es acosar y eso es cyberbullying. Entonces, cuando entendemos claramente eso, somos capaces de enseñar a nuestros hijos primero a mostrar empatía. Mira, si a ti no te gusta que te digan que estás vestido mal o que a veces dice, mira el color, mira esto, papito, le digo, pero mira, son sus circunstancias, sé más discreto, no lo ofendas, porque si a ti te dijeran algo así, quizás te duele. Entonces, cuando él entiende eso, va a ser más fácil que él también me diga, papi, me está pasando esto, porque ese es otro factor importante. Cuando un niño o una niña o un adolescente sufre este tipo de acoso, se debe de parar de manera inmediata, pero la única forma de pararlo inmediatamente es que ellos lo sepan identificar y no se convierta en una cadena, porque cuando un niño acosa a otro a través de un medio digital, se replica a todos sus compañeros y no se puede frenar. Entonces es importantísimo entenderlo al cyberbullying como es y desde dónde puede empezar. No solamente con gente enferma afuera, sino con niños que no tienen mala intención. Son niños que quizás por el encierro tienen ansiedad o quizás no les han enseñado a mostrar empatía. Entonces, desde allí debemos comenzar a entender que el acoso lo podemos detener nosotros como padres desde cuando nuestros niños son pequeñitos en adelante. Gracias, Cristian. Gis, ¿cómo detectar que mi hijo o mi hija está siendo víctima de cyberbullying? Una de las cosas. Dos, cuando nosotros éramos pequeños no teníamos esta tecnología, pero niños y niñas que podían maltratar a otros siempre ha existido. Y lo que pasa es que ahora tiene un nombre. También ahí hay una franja que también tengo una pregunta, Gis, porque también los niños tienen que aprender a defenderse, ¿no? O sea, no todo, a ver, hay colegios como el colegio alemán donde te dicen, a ver, papá, mamá, no se meta, esto es problema del colegio, déjeme arreglar, yo voy a arreglar con la profesora de los niños, no se meta inmediatamente, porque también los niños y las niñas tienen que aprender a defenderse. ¿Cómo llevar este límite, Gis, entre que voy a cuidar a mi hijo y mi hijo también tiene que aprender a cuidarse y cómo detectar el cyberbullying? Bueno, creo que esta pregunta es importante en el sentido de que me permite explicar algo. Desde la perspectiva sistémica que yo trabajo, entendemos que un niño, una niña, un adolescente que vive este tipo de situaciones, porque si es verdad que es muy grande el problema, tampoco podemos decir que todos lo viven, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo es para todos, indiscutiblemente, pero estos problemas tienen que ser entendidos, de acuerdo al estudio de casos que yo he hecho, es un síntoma. ¿Qué quiero decir? Que un niño, una niña que se exponen o un niño, una niña que agreden o que son agredidos, siempre tienen detrás una historia de relaciones familiares en las que o faltan normas y límites acerca del uso de la tecnología o falta un modelo adecuado, el tiempo que se destina para poder entrenar y enseñar a los niños, o faltan líneas de comunicación que generan una relación de confianza en donde el niño puede ir y decir sin temor de que el único castigo o la amenaza que tienen inmediatamente es, si haces esto te quito el celular, si haces esto ya no tienes conexión. Entonces, si no hay relaciones de confianza, hay riesgo. Otro tema importante es que no hay una educación sexual oportuna y adecuada. Y esto tiene ya que incluir evidentemente todos estos peligros dentro de la educación sexual en la ¿Y era a qué edad es digital. oportuno? Desde las más tempranas edades, como decía Kit, cuando tienes bebés y pantallas, paulatinamente, 3 años, 4 años, ya tú tienes que empezar, 3 años ya tienes que empezar a dar mensajes de autocuidado del cuerpo y enviar, enseñarles qué es lo que hace que cómo una persona se puede aproximar a ti y generarte un malestar. Hay que enseñar desde las más tempranas edades lo que significa el respeto. Para mí estas son dos claves, respeto y responsabilidad. Porque si bien es verdad que las víctimas de la violencia nunca son culpables, sí hay una responsabilidad.
La culpa, una víctima nunca va a tener la culpa. Obviamente, el culpable es el agresor o el que acosa, pero sí hay una responsabilidad cuando hablamos de estos temas de parte de los padres que tienen esta tarea de nutrir el corazón de los hijos, de enseñar las normas y los límites, de hacer un uso adecuado de la tecnología, de advertir de los peligros y de brindar un soporte emocional, afectivo y de estructura en la familia que permita que esa autoestima surja. De lo contrario, ellos no la aprenden por sí mismos. ¿Y cómo vas a identificar si tu hijo está viviendo abuso o no? Pues hay cambios que son bien importantes. Lo que se vive en un abuso sexual, lo que pueden vivir en un abuso sexual presencial con alguien que los ha tocado de forma inadecuada o cualquiera de las formas de abuso, son síntomas como silencio, retraimiento, cambio de estados de ánimo, mucho temor, pueden haber enuresis, encopresis, puede haber miedo de las personas o miedo de ir a ciertos lugares o de tener relación con ciertos adultos con los que han estado en relación. Cuando se trata del ciberacoso, vamos a ver, también alteraciones en el estado de ánimo, puede haber irritabilidad, mucha tristeza, dejan de comer. O sea, hay maneras de expresar a través del cuerpo y de la conducta que tiene todo un valor comunicacional. La forma en la que el niño se comporta tiene que ser interpretada por los padres y sentarse desde esa perspectiva cercana, próxima y de confianza a indagar en qué es lo que está ocurriendo. Entonces, sí es verdad que los padres están presionados, pero es que de ellos, de los padres, es la responsabilidad, no es de otra persona. Nosotros somos los adultos responsables que necesitamos estar atentos a todo. Siempre les digo a los papás, ahora, con toda la presión, ¿cómo hacen para lidiar con todo eso? Pues es indispensable que los padres también, además de educarse en este sentido, también se preocupen de sí mismos, de manejar adecuadamente sus estados emocionales, porque de lo contrario, esto parece una tarea que les aplasta. Y claro, necesitan ellos a su vez contención y apoyo. Y por eso es importante la tarea que se está haciendo para advertir, pero también para dar herramientas que les sean útiles a los padres. Gracias, Gis. Anaí, ¿qué es lo que ha sucedido en este último año? Y hemos dado algunos datos de referencia de lo que ha sucedido en nuestro país, en Ecuador, con respecto al acoso, a este cyberbullying, ahora que los niños y las niñas han tenido que estudiar telemáticamente. ¿Qué ha sucedido? Y también que nos hables de este tema, si han sido más las niñas las que han tenido este tipo de ataques y de acoso, Anaí. Es una pregunta interesante, Michelle. Este estudio del que yo te comento señala que más de la mitad de las niñas entrevistadas y las jóvenes entrevistadas dijo que ha vivido violencia dentro de los espacios digitales. Una de cada dos señaló que ha vivido más violencia en el espacio digital que en la calle. Y también el 86% dijo que ha recibido o que conoce a una niña o a una mujer que ha recibido amenazas de violencia sexual en los espacios digitales. Entonces sí me parece importante mirar que así como la violencia de género es parte de la vida de las mujeres, que eso no es algo justo, que es una vulneración de derechos, también en los espacios digitales es lo que está pasando. Ahora en un contexto donde han aumentado las horas que debemos dedicarnos a los espacios digitales, que debemos estar conectadas, obviamente la violencia también aumenta en cuanto a intensidad, pero también en cuanto a frecuencia. Y eso es fundamental tenerlo sobre la mesa. Nos parece como muy interesante y necesario señalar que hay otra cosa que debemos como tomar en cuenta, y es que la violencia hace que las niñas y las mujeres jóvenes se queden calladas. Es decir, que el espacio digital también sea un espacio donde no puedan participar y donde no puedan opinar. Estoy pensando cuando Kit hablaba de cómo esta educación cívica. Desde Plan Internacional hablamos de la ciudadanía digital, del derecho a ser ciudadanas digitales, es decir, habitar los espacios digitales con la garantía de que todos tus derechos se cumplan y de manera digna. Hay un aumento de violencia porque hay un aumento de
de habitar estos espacios, porque son más horas las que nos hemos dedicado ahí, porque las niñas y las mujeres jóvenes tienen que estar en estos espacios para todo, es decir, para estudiar, para buscar información. A través de estos espacios también mantienen las redes de apoyo, están aisladas. Entonces es un espacio donde ahora tenemos que ponerle mucho más ojo, tenemos que mirar cuáles son nuestras estrategias para que ellas puedan responder a la violencia dentro de estos espacios, para que puedan habitarlo de manera segura. Y desde los sectores como, no sé, por las escuelas, desde quienes manejan las plataformas ya como directores de las organizaciones o de las empresas, desde los medios de comunicación, también generar entornos favorables donde digamos con todas las palabras que lo que está sucediendo dentro de las redes es violencia, que tiene un impacto real en la vida de las niñas y de las mujeres, que tiene un componente de género, y eso es fundamental. Estamos hablando de violencia de género y que todas las personas somos responsables de que no exista. Y sí quiero volver a enfatizar en que nunca hay alguna relación de violencia, de culpa o de responsabilidad hacia las niñas o las mujeres cuando hay un ejercicio de violencia. Nada de lo que pueda hacer una niña o una mujer es justificable para que haya un ejercicio de violencia hacia ellas. Gracias, Anaí. Continuamos con Sandra. Sandra, tú pues brindas sesiones de baile, tienes podcasts que hablan de temas de pareja, de hijos, de emociones. ¿Cómo otro tipo de enseñanza o otro tipo de actividades? Porque tampoco, o sea, estoy de acuerdo que estamos conectados, pero no creo que esa sea la vida entera al 100%. Es decir, ¿cómo podemos manejar también otros espacios desde el mundo físico, desde lo real para poder un poco también tener un límite y una medida y saber que, claro, ahora será la tecnología, no sabemos después de 10 o 15 años qué será. Saber que también hay una conexión con nosotros mismos desde la realidad física. Sandra. Bueno, todo esto se basa muchísimo en la confianza y estos espacios que yo uní, que fue el baile, bailar con las familias, unir las familias a través del baile y hacer mis charlas y conferencias con ellos en otros espacios, pueden ser los que pude ahora acoplar para llegar a las familias, que es el núcleo y la principal fuente de información de los niños. Pero hay espacios en los que podemos también crear confianza, padres con hijos, por ejemplo, que las mamás creen citas de spa, mamá e hija, de los papás con las hijas de ir al cine, de los papás salir con su hijo a ver un partido de fútbol, crear un núcleo de grupos también con las familias y los grupos de contención, como lo mencionaban, en donde ellos se sientan como respaldados en todas las fuentes. Qué rico, sí, qué chévere que en la familia en sí existe esa confianza y esa protección, pero es que como no los podemos tener todo el tiempo aquí en casa, aunque estén en casa y si están expuestos en internet, están a expensas de todo el mundo, tenemos que tratar de que ellos, bajo su intuición, enseñarles a sentir qué está bien y qué está mal, que ellos también aprendan a sentir desde su corazón que si esas palabras están causando algo agradable o algo incómodo a ellos, les permita también decidir en qué lugar quieren estar y en qué lugar no quieren estar. Cuando empiezan las épocas de ir a las fiestas y de pronto tienen el permiso de 2 horas de estar en una fiesta y apenas llegan y ven que los amigos que iban a estar no están, que hay personas que no eran las que les habían prometido estar. Mamá, me quiero ir ya de aquí. Que ellos sepan que pueden contar con nosotros las 24 horas del día, si estemos en otro lugar, en otro país, que puedan saber que pueden volver a casa, que si han cometido algún error, que piensen y que sientan en su corazón que somos las primeras personas a las que ellos pueden acudir, pero si no estamos, que también ellos puedan evaluar quiénes son sus amigos, quiénes son sus amistades, que puedan ganarse también esa confianza, porque no todo es malo en las redes. Gracias a las redes estamos aquí, gracias a ellas nos hemos podido conocer a la distancia, quizás en algún momento nos podamos ver, abrazar, que es tan rico, compartir, pero por ahora dependemos de las redes y aprender nosotros como adultos a manejarlas y que ellos también las aprendan a manejar sus ventajas y desventajas. Gracias a las redes hemos podido darnos a conocer, llegar a otros países. Qué rico conocerlos a ustedes. Que nuestros niños tengan esa confianza y enseñarles desde el amor y desde la confianza y no desde el miedo. No vayas a hacer esto, no, 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 no. Esa parte negativa también los va condicionando muchísimo. Creo que todo
está en que ellos aprendan también a escoger ese criterio que vaya formándose desde pequeños y aprender a entenderlos a ellos, que son un mundo diferente al nuestro y que nos están invitando a su mundo, que nos dejen entrar, es una bendición. Gracias, Sandra. Con esto vamos a ir concluyendo cada una de las respuestas. Kit, nos quedamos en suspenso con una pregunta que te hice, si la recapitulamos, y también va cerrando el tema con la conclusión. Ya vamos más de una hora. Impresionante cómo ha pasado el tiempo en este espacio, Kit. Sí, a ver, déjame reformular la pregunta. Era si, ¿qué medidas básicas pueden tener los papás? ¿No? Esa era la pregunta. Sí. Creo que sí. Bueno, primero es importante que sepan que cada una de las redes sociales, cuando tú buscas en la tienda, ¿no?, de Apple o de Play Store, tiene un límite de edad para empezar, ¿no? Entonces la mayoría se lo salta, ¿no?, con tal de que o la presión social de los amiguitos o de que el niño esté entretenido en YouTube ahí 1000 horas. Entonces la mayoría de redes sociales y de aplicaciones móviles permite a partir de los 13 años tener la aplicación descargada. Entonces, puede ser que tú la tengas, que utilicen tu celular, puede ser que si lo utilizan, bueno, tú puedas monitorear y estar al pendiente y que esté cerquita de ti, con el volumen alto, si es que es menor de 13 años, que esté normalmente conectado en un espacio público en donde tú puedas escuchar, en donde tú puedas estar al pendiente de una televisión en la sala, etcétera. Si ya es mayor de 13 años, puede ya tener sus aplicaciones móviles. Siempre se recomienda que la tengan con tu usuario, con contraseñas que tú hayas creado, con controles parentales que son relativamente sencillos de implementar. Bueno, eso ya lo vimos, es como una vez que estén entablados las relaciones de comunicación y de amor en la familia, ¿no? Pero ya hablando técnicamente, bueno, esa es otra cosa, también qué cosas pueden subir, qué no, pueden subir contenido, si ellos gustan, a partir de los 13 años, pero ahí viene algo que nosotros fomentamos y que enseñamos mucho a las familias, que es enseñarles a poner una huella digital positiva, que es también parte de la ciudadanía digital que comentaban hace rato. Por ejemplo, una niña con la que hemos estado en los talleres es pilota de go-karts, ¿no?, de carritos de carreras para niños. Entonces puede poner contenido, pero de preferencia que es algo positivo, que es algo sobre sus carreras, algo que le dé a más niños inspiración, que le dé algo interesante a la comunidad en Internet, que no sea nada más como mensadillas o como de aquí a allá, sino irlo canalizando, así como lo canalizamos en el mundo físico, ir canalizando sus habilidades para que publique cosas interesantes, cosas divertidas y siempre con la leyenda de administrado por padres y madres. Esto ya se puede pasar después a la explotación de los niños youtubers, que no me voy a meter, pero ese no es el punto ahorita. El punto es que si ellos quieren empezar a publicar, quieren empezar a bajar, a descargar, sea siempre acompañamiento. De a partir de los 13 años hasta los 18, sí o sí tienen que estar con los usuarios, con las contraseñas de los padres, de las madres, y si son menores de edad, siempre tiene que ser desde el celular de papá o mamá, con pues ciertas restricciones, y también ahí tienes cargada tu tarjeta de crédito. Entonces, bueno, todos esos detallitos los tienes que hacer. Ahora, si va a publicar y no tienes tu control sobre el celular, lo que sea, por cualquier cosa, bueno, darle recomendaciones básicas de no postear cuando tenga fotos con su uniforme o con su ubicación real, o algo que pueda vulnerar, que alguien pueda dar con ellos en algún momento. No puede publicar fotos de otros menores de edad sin consentimiento de los padres, o sea, prácticamente no puede publicar fotos de menores de edad. No puede, bueno, tú le tienes que ir dando como hay ciertas pautas de qué cosas no pueden vulnerar su seguridad, y sobre todo, más que su seguridad, que eso es importante y lo podemos consultar más a profundidad, pero también su bienestar, ¿no? Su bienestar y la huella digital y la huella que van a dejar en Internet. Muchas gracias, Kit. Bueno, Cristian, contigo vamos a plantear la pregunta de la Universidad Internacional SEC. Esta pregunta la hace Fernanda Samuesa Ortiz, estudiante de Derecho de la UISEC. Dentro del último año, las escuelas, colegios y universidades han cambiado su forma de enseñar y han tenido que adaptarse a los nuevos medios digitales para poder continuar con el aprendizaje. Mi pregunta es, ¿cómo estas instituciones nos pueden asegurar que no se practique y se desarrolle el ciberbullying? Creo que es importante que las instituciones hagan un esfuerzo
en conjunto por capacitar a los maestros, porque recuerden que ellos también están viviendo esta experiencia, para ellos totalmente nuevo, tuvieron que aprender a manejar plataformas digitales y muchos quizás les costó muchísimo esfuerzo, por lo tanto ya para ellos es complicado. Entonces es importante ayudarlos a entender cuáles son los riesgos. Por ejemplo, un punto muy importante es de los juegos de roleplay. Creo que en la vida real lo hacemos para entender ciertas situaciones y ver cómo nuestros niños y niñas y adolescentes pueden reaccionar o responder bajo ciertas circunstancias. En las clases virtuales se puede hacer exactamente igual. Hacer juegos de roleplay para identificar, por ejemplo, lo que es bullying. A través de las herramientas de chat, a través de las pantallas, simular casos de bullying para gestionar reacciones positivas y activas en cuanto al bullying. Por ejemplo, si un profesor quiere enseñar a sus hijos qué es el bullying, explicarle cómo funciona y cuáles son los mecanismos que se deberían adoptar. Por ejemplo, si tú eres testigo de un ciberacoso de un compañero tuyo, ¿cuál es tu obligación? ¿Cuál es tu misión? Si tú como profesor entiendes claramente cuáles son los riesgos, estás en la capacidad de darlos a conocer, exponerlos a tus estudiantes de tal forma que ellos los puedan asimilar. Entonces, de parte de las instituciones requiere capacitar a sus docentes de esta forma, que ellos deben entender que no solamente deben enseñar matemáticas, sociales, ciencia, sino que también deben enseñar a los muchachos a defenderse a este nuevo esquema de educación. Porque era su rol. Cuando estaban en aulas, ellos también tenían que estar pendientes cuando un niño golpeaba o molestaba o acosaba a otro niño y pararlo en ese momento. Exactamente igual. Se deben fijar reglas claras de comportamiento, de comunicación, de utilización del chat, de utilización de las pantallas compartidas. Cuando las reglas son claras, es mucho más fácil poder determinar cuando alguien no está haciendo las cosas correctamente. Y adicional, obviamente, de parte de los padres, está involucrarse dentro del proceso educativo, porque nosotros confiamos que los profesores y los niños están haciendo su trabajo en las aulas y en las herramientas, pero muchas veces ni siquiera estamos pendientes de lo que están haciendo con sus compañeros cuando se reúnen en sus sesiones de video chat, tal vez para hacer tareas. Entonces es importante los padres involucrarse con los profesores para un trabajo en conjunto. Que los padres sepan que si hay un tema de bullying, saber a quién poder denunciarlo, dónde poder denunciarlo, y en la escuela exactamente igual. Y los niños sepan que los maestros y los padres están en autoridad o tienen en este caso la responsabilidad de poner freno y ayudarlos, que se sientan protegidos, de que sepan que si algo pasa, siempre van a contar ya sea con un adulto que es el maestro o con un adulto que es su padre que va a estar para cuidar. Muchas gracias, Cristian. Con Gisela, esta pregunta y después la última con Anaí. Aquí hay algo que es sumamente importante y que se maneja en diferentes criterios, ¿no? ¿Cuándo es el momento de darle un teléfono celular, un dispositivo móvil al hijo o a la hija? Está claro que excepcionalmente durante este año se ha tenido que dar una tableta, un celular a los hijos para que sigan las clases. Pero tengo entendido que ya en Ecuador, a partir de septiembre, esta dinámica va a cambiar y vamos a volver otra vez a las clases presenciales. En algunos países como España, las clases presenciales se han llevado a cabo durante todo este 2021 y a partir de septiembre de 2020. Pero ¿cómo manejar esos criterios? Y además, ¿cómo ayudar a que nuestros hijos no estén tentados a competir con sus compañeros y tengan la personalidad y también acepten las reglas de la casa? Porque para un padre, y yo lo he visto en diferentes ocasiones en Ecuador, a veces hay niños que tienen 7, 6 años, que tienen teléfono, tienen tableta, tienen de todo. Tienen la consola y por poco la pelota cuadrada de Kiko. O sea, tienen todo. Y hay otras personas, papás que dicen, no, eso no lo vas a tener hasta que tengas un criterio, seas adulto. ¿Cómo ir manejando y que los niños no caigan en esa presión? Porque desde mi perspectiva, yo creo que hay un límite en una edad. Pero claro, después viene la influencia del compañero y la compañera y la presión. Pues mira, una de las cosas importantes que a veces los padres me preguntan, porque analizo todo, las normas, los modelos de relacionamiento, la comunicación, el afecto. O sea, es una familia que maneja las cosas adecuadamente y que se esfuerza mucho por darle lo mejor a sus hijos. Y me ha preguntado más de uno, me han dicho, ¿y qué fue? ¿En qué pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? Porque cuando cosas graves les pasan a los chicos, los padres inmediatamente se culpan, ¿no es cierto? Y empiezan a buscar dónde fue que fallé. Y, por ejemplo, yo he visto, ¿a qué edad les dio el teléfono celular? A los 11. Bueno, si tú le das a los 11 años un teléfono celular a un niño, a una niña,
y no le has dado las herramientas para que pueda identificar los peligros, es como si le pones en un auto a conducir a esa edad sin haberle enseñado a manejar. Primero, que no es adecuado, segundo, que no es el momento y tercero, que no tiene el conocimiento. Entonces, es soltarles solos, es como abandonarlos a este universo virtual que tiene tantos peligros. Entonces, ¿a qué edad? 13 años puede ser una edad como para que tengan un celular, pero a los 11 te están diciendo. Entonces, no sé si es tanto, o sea, a los 12 claramente no, pero 13 años puede ser un momento y sobre todo dándoles la responsabilidad del uso, incluso firmando un contrato de buen uso en donde se comprometen a hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, jamás usar el teléfono celular para enviar mensajes ofensivos, no enviar, no compartir fotografías que comprometan tu intimidad o tu privacidad. Comprométete a comportarte frente a una cámara de la misma manera que lo harías estando frente a la gente, o sea, en público. ¿Cómo te comportarías en público? Tal cual frente a una cámara. Jamás replicar mensajes que te llegan de otras personas o contenido pornográfico o que exhiba el cuerpo o la intimidad de alguien. Por ejemplo, nunca filmes si un compañero ha bebido y tiene una mala situación, no utilices el teléfono para ese tipo de cosas. Es decir, aquí hay un concepto que es importante. Todo esto pasa por recuperar el sentido de la ética. Y la ética, en resumen, es saber elegir si vas por un camino en el que te haces bien a ti mismo o no. Y también este concepto de ética tiene que pasar por lo individual y por lo relacional. Por lo tanto, ¿me voy a hacer daño a mí mismo? No. ¿Voy a hacer daño a otro? No. Y aquí es indispensable esto porque no quiero dejar suelta ni que se me malinterprete cuando yo digo que la responsabilidad y la culpa son dos cosas distintas. Cuando trabajamos casos de abuso sexual, hay una víctima que es quien vivió el abuso. Hay un culpable que es el perpetrador del abuso y hay un responsable que son los padres del que vivió el abuso. Y esto es a lo que yo me refiero. La niña, el niño no es culpable, pero los padres sí son responsables de lo que ha ocurrido. Y para eso se necesita entonces el refuerzo de la familia, las instancias de educación de los padres y todo lo que ya han mencionado todos mis compañeros en esta mañana, que son aportes valiosísimos. Esta ética individual, relacional, tenemos que hacerla extensiva a todas las instancias y los contextos en los que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, familia, sociedad, escuela, etcétera. Si es que nosotros hacemos bien esta tarea, si es que hiciéramos bien esta tarea, entonces estamos dotándoles de herramientas suficientes a los niños y a las niñas y a las mujeres que son víctimas de violencia. Es verdad que no podemos culpabilizarlas, pero hay un punto en el que también tienen que aprender a ser responsables de las decisiones que toman, como por ejemplo exhibir su intimidad, compartir videos sexuales, permitir que se filmen cuando son más grandes. No estoy hablando de niños chicos, pero adolescentes mayores, por ejemplo, tienen que saber que si hacen esto, hacen este tipo de publicaciones o este intercambio, sus actos van a tener una consecuencia. Entonces, responsabilidad también es necesario para que, eh, para que la tarea de todos dé los resultados que estamos anhelando. Gracias, Gis. Con eso concluimos contigo y vamos a finalizar con Anaí. Recuerden que también ustedes pueden participar en esta encuesta. ¿Cuántas horas al día cree que sus hijos deberían pasar frente a computador o dispositivo móvil tomando en cuenta el contexto de la pandemia, ¿no? A, entre 4 y 8 horas. B, más de 8 horas. Yo le hubiera puesto el C, nunca. Le habría puesto el C, nunca. Pero bueno, no tenemos ahí, pero estamos tomando en cuenta el tema de la pandemia. Ya para finalizar junto a Anaí, ¿qué hacer si conocemos que nuestros hijos son víctimas de cyberbullying? ¿Cómo denunciar a Anaí? No sé si puedes compartir con nosotros ese tipo de información. ¿Qué hacer? Bueno, Michelle, así como de manera tan clara la ruta de denuncia no te la podría compartir en este momento. Puedo buscarla y enviarte alguna información. Lo que sí puedo señalar es que el paso previo es como poder tener esa posibilidad de conocer que ellos han vivido como
un tema de violencia sexual o un tema de violencia o ciberbullying. Estoy pensando un poco si es que esto se da en el espacio de los colegios. Por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre damos es que se pueda hablar con los profesores y las profesoras, que se pueda buscar apoyo también en los DECES y que se pueda formalizar una denuncia como se formalizaría una denuncia de algún tipo de acoso o de violencia dentro de un espacio físico. Es decir, lo primero sería dar ese salto entre entender que es algo que tiene un impacto real y que debería ser tratado de la misma manera que si se diera dentro de las escuelas. Deberíamos buscar cómo seguir los mismos pasos que lo haríamos desde un tipo de acoso de violencia antes de la pandemia, cuando se daba como en una escuela, y sobre todo poder acompañar, poder creer en la palabra de los niños, las niñas y las adolescentes. Cuando estaban hablando del tema de la confianza, yo creo que la primera cosa que se puede hacer para generar confianza es retirar la culpa. Una de las cosas que hace que las personas mintamos es sentir culpa. Una de las cosas que hace que omitamos algún tipo de información es sentir que estamos en problemas o que en realidad esto nos podría generar algún tipo de problemas más allá de los que ya tenemos. Entonces, el primer paso es esto, retirar la culpa de las relaciones que vamos construyendo con nuestros hijos, hijas o menores con los que tenemos algún tipo de relación o con quienes somos referentes. Y en el momento en el que podamos hacer esto, vamos a poder convertirnos en esta persona de confianza. Cuando recibimos una denuncia de alguna niña, niño o adolescente, era exactamente lo que ustedes decían, no deslegitimar el sentimiento, creer en su palabra y poder acompañarles. Una de las cosas que siempre recomendamos también es poder tener captura pantallas de las acciones de violencia. Esto es como una prueba importantísima. Entonces, acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas o a los niños y a las niñas y adolescentes que están en nuestros entornos a tener como pruebas. Entonces hacemos capturas pantallas, nosotras grabamos esas capturas pantallas y buscamos como a las personas que son las responsables de estos espacios. También hay formas de hacer denuncias dentro de las plataformas digitales. Sin embargo, en este momento, como nos preocupa bastante el tema de las escuelas, sí tener clarísimo que tenemos que hacer las denuncias a las personas competentes dentro de las unidades educativas y también buscar apoyos en los DECES. Eso me parece que es como lo principal, y también los aspectos legales a la fiscalía donde se puede hacer una denuncia, donde precisamente tú nos diste los datos, Michelle. Muchas gracias. Quiero compartir el mensaje que me acaba de dar Cristian a través del chat de Zoom. El ciberacoso o delitos similares están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 173 establece cárcel de 1 a 3 años para la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica. En Quito existen 7 unidades de servicio de atención integral, SAI, donde receptan las denuncias. La Fiscalía de Pichincha, en Quitumbe, Mena 2, Tres Manuelas, Carcelén, Tumbaco, Los Chillos, según la página de la Policía Nacional. Gracias a todos ustedes, gracias Cristian por auxiliarnos con esta información. Recordarles que este programa, aparte de ser transmitido ahora por Facebook Live, estará en una semana en YouTube, un resumen en Instagram TV y todo el audio de la entrevista en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y radiovisión.com.es. Capítulo 8, los riesgos que corren nuestros hijos en redes sociales, el cyberbullying. Han estado con nosotros Sandra Gómez, coach y terapeuta familiar desde Colombia, Kit Bisuet, mentora de Centro de Ciberseguridad 5000 Startup de México, Cristian Escobar, experto en cibertecnología desde Ecuador, Giselle Echeverría, terapeuta familiar sistémica y educomunicadora desde Ecuador, y Anaí Almeida, vocera de la organización sin fines de lucro Plan Ecuador. Gracias a todos, gracias al equipo, a todas las personas que nos han seguido. Un abrazo y muy buenas tardes.